Hola, ¿qué tal? Yo soy Gael García Bernal y pues aquí estamos haciendo una introducción a este programa, que es un programa bastante atípico. Es un programa que trata de alguna manera de acompañar el viaje de unos cortometrajes documentales que hicimos hace poco, en mayo del 2010, acerca de los migrantes latinoamericanos por nuestro país hacia Estados Unidos. Y bueno, el programa es lo menos riguroso en el sentido estético, en el sentido dialéctico inclusive. Vamos a hablar de muchísimas cosas, no solo del tema de migración, pero ¿por qué se da esto? Creo que es porque la migración justamente es un fenómeno en el que se presta para hablar de cualquier cosa en relación con la humanidad. Así que espero que les gusten muchísimas estas discusiones y espero que les gusten mucho los cortometrajes también. Me gustaría en especial dedicar estos cortometrajes y este programa a los migrantes centroamericanos, a los migrantes mexicanos que van hacia Estados Unidos también y a la gente que los ayuda. Bueno, muchísimas gracias, espero que les guste mucho y pues no se diga más, comencemos. Algunos que van de sus países porque quieren encontrar un mejor futuro, pero en vez de encontrar un mejor futuro, encuentra uno cosas que no espera uno encontrar, que le da mucha tristeza a uno porque todos vamos sufriendo. Que aquí en el camino es todo muy difícil, que peligra uno con su vida, o secuestran a uno, otros le roban a uno el dinero, violaciones de mujeres, de niños, entonces se ven cosas muy feas. Son muchos los que han secuestrado, ¿no? Entonces dicen, hacemos una fila y hay unas personas que están con su libretita pidiéndonos el teléfono de nuestro familiar. Los que dicen no me acuerdo del teléfono lo apartan. Me han contado, dice, uno dice que no se acordaba del número y agarraron una tijera y le cortaron un pedazo de lengua para que se acordara. O sea, los torturan hasta que ellos dicen el número de teléfono. Y si efectivamente no tiene familiar en Estados Unidos, no tiene familia quien pague su rescate, lo matan frente a ellos. Lo sacan, lo hacen pedazos y luego en un tambo de 200 litros de diésel lo ponen a calentar y ahí lo meten. Y muchas veces los meten así, hasta enteros o medio vivos. Los meten en ese tambo de diésel caliente, según para que no quede huella, para que se consuma todo. Claro. Y ya no puedan saber quiénes son. ¿Cómo te imaginas que es Estados Unidos? Bonito. Como has visto en las fotos. Tiene una foto de cuando ella estuvo allá. Tiene una foto del, ¿qué es? SeaWorld. La ballena. Las ballenas, delfines. Todo eso parece que... Para mí sería mejor estar en nuestro país, que El Salvador diera más oportunidades de trabajo, que todas las cosas fueran mejores para no tener necesidad de viajar a otro país, hacer otra vida. ¿Ustedes se sienten culpables de algo? No. Estoy bien. Yo sí me siento culpable de ser latina nada más. Porque si yo fuera de allá, pues tal vez no nos trataran así, ¿verdad? Esta familia viaja con 3 niños. El más pequeño tiene 1 año 8 meses. Es imposible imaginar de lo que vienen huyendo al ver que están dispuestos a arriesgarlo todo por un futuro para sus hijos.
es incuestionable que todos tenemos ese derecho, el de mejorar las condiciones en que vivimos. Nosotros como inmigrantes centroamericanos necesitamos una visa por lo menos para subir hasta el Distrito Federal por parte del gobierno mexicano para evitar esta inmigración y esta zozobra en esos trenes, que son las bestias de la muerte, donde uno cae, perece, se mutila, es seguido por los distintos grupos ya terroristas en México que secuestran al inmigrante, piden una suma de dinero, si no lo matan, ¿verdad? El gobierno mexicano no tiene voluntad, eso es claro. Lo que ha hecho, lo ha hecho por presión de las ONGs, ¿verdad? Por presión de la sociedad civil que presiona, que denuncia, ¿verdad? O sea, lo hace por presión. Tan fácil saber quiénes son los secuestradores, tan fácil llegar a ellos. O sea, no quieren, ¿por qué? Porque están coludidos las autoridades con ellos. O sea, es sencillo. O sea, yo considero que es muy fácil para las autoridades llegar a saber quiénes son los secuestradores. Pero no quieren. En estos albergues, los migrantes pueden descansar, dormir, limpiarse y comer. Pero lo más importante es que en ellos encuentran un remanso de seguridad que no encuentran en ninguna otra parte del trayecto rumbo a los Estados Unidos. También en ellos se les informa acerca de los peligros del viaje y la mejor manera de evitarlos. Allí encuentran a gente como ellos, de diferentes países, que también están haciendo el viaje. Comparten experiencias y apoyo que les ayuda a seguir adelante. Son solamente voluntarios los que trabajan en los albergues. La mayoría de ellos son mexicanos, que un día se dieron cuenta de las terribles condiciones en las que los migrantes hacen su viaje. Pero también se dieron cuenta de que podían ayudar a sus hermanos centroamericanos, dándoles lo mejor que se puede otorgar en la vida, la esperanza. La verdad es que ellos son los que están más abajo de todo, porque de por sí la ley, pues obviamente en México es, ¿no?, inoperante, ¿no? O sea, todavía el sistema penal pues es completamente... Totalmente. En el caso de los migrantes, pues, centroamericanos es el extremo, nada, el extremo, no importa nada, son invisibles, como le pusiste a los cortos. Sí, pero al final de cuentas también somos nosotros, es el país, son las instituciones, es verdad que somos un pueblo de psicópatas, o no. Pero yo creo que la mezquindad también ahí es, o sea, oficial. Cuando Fox llega, este presidente que tuvimos, le pide la reforma migratoria a Estados Unidos y le ofrece a cambio crear prácticamente un muro para que los centroamericanos ya no pasen. Decía, yo voy a meterle dinero para hacer una policía migratoria en Tapachula, en Chiapas, en toda esa zona, y tú regularízame a los mexicanos que están allá. O sea, esa mezquindad estaba en documentos oficiales planteados. O sea, es una visión, pues, de una mezquindad oficial. Ya, pero es muy padre que digas eso, que es oficial, que no es una cuestión esencialista, ¿no? De que somos un pueblo de psicópatas, de que todo es de alguna manera generalizable, que a mí me parece que también bastante peligroso, y creo que se ve muy bien cuando uno de los migrantes que está hablando específicamente habla de las autoridades. Es decir, el enemigo es muy concreto, el objetivo de la crítica es muy concreto, no es un carácter nacional, no es algo que esté abstractamente repartido en el país, sino hay responsabilidades que se asienten y se nombran de manera concreta. Y ahí lo que él dice, bueno, es muy fácil saber quiénes son los culpables, ¿no? Las autoridades tienen una responsabilidad que no están cumpliendo. Y están hablando de lo que hemos hablado tanto tiempo, la impunidad. Yo tengo un hermano y mamá, un tío mío, que es sordomudo de nacimiento. Sí. Él se fue de mojado a los 12 años y allá pudo encontrar lo que en Monterrey no tenía. O sea, se fue de mojado, allá ahora él vive pues dignamente. O sea, ese es un caso de discapacidad, pero hay muchas razones de ese tipo, que no necesariamente
Si el Estado te da aquí o las suficientes condiciones para poder vivir, pues no seguiría. Yo me he preguntado mucho últimamente en todo esto que está pasando. Quiero seguir escribiendo y quiero que la escritura sea útil, ¿no? Significativa en tiempos tan difíciles. Y me preguntaba por qué no hacemos, por ejemplo, talleres, en lugar de dar talleres de ficción, ¿por qué no hacemos una especie de talleres movibles por todo el país, haciendo lo que ya la gente está tratando de hacer? Hay una necesidad de hablar, ¿no? Y de contar estas narrativas desde el lado de aquellos que han sido afectados por la violencia, ¿no? Por la violencia del pase, del cruce, por múltiples tipos de violencia. Pero esta necesidad de hablar llega hay muy poco registro de eso. La historia hay un silencio desvanece. enorme. Pero te decía Matamoros, por ejemplo, es cierto, la gente no quiere hablar públicamente, no quiere dar nombres, pero hay una necesidad muy grande en círculos chiquitos de sí poder contar, ¿no? Entonces, no sé, talleres de testimonios, juntar todo eso, hacerlo de lo que se está haciendo con esos 72 migrantes a un nivel mucho más amplio. Yo creo que los escritores, no sé, tratando de buscar cómo puede la escritura cumplir una función estética y política, ¿no? En estas épocas. Es decir, hay esta pulsión y esta necesidad, ¿cómo le hacemos para ir creando estos registros, digitalizarlos, que podamos tener acceso a ello y que cada una de las víctimas tenga una historia con la cual me puedo implicar, ¿no? Creo que hasta que no nos impliquemos en estas historias no vamos a entender, no vamos a poder actuar, ¿no? De una manera significativa también. Yo tengo una pelea con muchos amigos por el tema del narco, es más o menos tiene que ver, porque se cubre en muchos periódicos el tema del narco contando muertos. O sea, los reporteros nos convertimos en contadores de muertos y creemos que es periodismo, y eso no es periodismo. Eso lo único que hace es convertir el miedo en una paranoia. O sea, hay un miedo real, pero eso hace crecer el miedo. Entonces, el periodismo o el contar historias desde otros ángulos, desde la historia, viendo cómo se veía el problema del narco hace 30 años o viendo cómo lo ve desde la cultura de la gente, despierta la imaginación de la gente. O sea, contar historias, aunque no sea necesariamente enseñar el muerto, sino contar desde la vida cultural que hace posible que haya tantas ejecuciones, es mucho más efectivo. ¿Vieron centroamericanos o latinoamericanos cruzando la frontera y notan algún cambio? Cuando eran niños, ¿cómo era el rollo de ahora? Porque a mí me parece increíblemente lejano, siendo de Guadalajara y en el DF, pues obviamente no me tocó nunca vivir los centroamericanos los latinoamericanos yendo a Estados Unidos por tierra, ¿no? Yo creo que las historias de las familias, sobre todo norteñas, sobre todo las ubicadas en la frontera, son como el registro de estas olas distintas de migración. En mi familia, por ejemplo, en Matamoros, sí, mediados del siglo XX, pasaron chinos por la familia, ¿no? Y tú sabes que hubo chinos que pasaron por ahí, ¿no? Y después todos, de alguna manera, un gran porcentaje de las personas que son parte de mi familia están en Texas, ¿no? Con una relación muy cercana a este lado, pues el valle, ¿no? Y después, más recientemente, las relaciones familiares y amorosas y demás ya empiezan a ser, ya no son los chinos de mediados del siglo XX, sino son centroamericanos ahora. Entonces yo creo que van viéndose como estas distintas oleadas y yo como los he visto aparecer más bien es cómo van marcando las historias familiares. Yo creo que si nos pusiéramos a hacer una revisión de estas transformaciones ya étnicas, ¿no? Y demás en las y si hay una alteración que va dejando. O sea, yo estudié la preparatoria porque mi tío, el sordomudo que les hablaba, tío Jerónimo, estaba ya mandando dinero y podía yo a veces traer una ropa ahí, o 2 pantalones distintos, porque mandaba las cajas a la casa de mi abuela llenas de ropa y todos los primos íbamos a ver qué agandallábamos cada quien para quedarnos de ropa. O sea, el fenómeno de la migración era para mí algo presente. Y en la ciudad, pues, evidentemente, esas rutas de migración, sobre todo las de los colombianos, porque Monterrey y Tamaulipas es el paso a Nueva York, son como 2 grandes rutas, ¿no? California, que es todo lo que va por Sonora y Baja California, Tijuana,
Y Tamaulipas son los migrantes que van al mejor sitio, ¿no? Al corazón del planeta, a Nueva York o a esos alrededores. Entonces, los colombianos que tienen esa ruta dejaron en Monterrey pues una música que yo escucho con mucho gusto, bueno, que ya más o menos se ha hibridizado ahí con Control Machete o con ¿cómo se llama? Celso Piña, un tipazo. Pero esa música nació, sí, de los colombianos. O sea, para mí la bandera de Colombia era habitual verla. O Valledupar o Barranquilla, eran más cercanos para mí, en mi imaginario, que Chetumal o que La Paz, Baja California. Al decir Centroamérica, y también estamos incluyendo en buena parte a todos los mexicanos que viven o que son de Chiapas o de Oaxaca, que también sufren el mismo desprecio. Digo, han deportado entre comillas a chiapanecos a El Salvador en Sonora. O sea, también esta guerra del narco pone en evidencia que el sur no entiende al norte narco y el norte narco no entiende al sur migrante. O sea, el desprecio también es hacia los propios mexicanos que viven esa realidad más centroamericana, mucho más centroamericana que la que viven los estados del norte, un poco más cercanos de Estados Unidos. O sea, es distinta la llegada o el viaje que hacen, y yo creo que el de los mexicanos, o de muchos mexicanos del sur, es el mismo que el de los centroamericanos. O sea, son extranjeros en el norte, o sea, son extranjeros en nuestro propio país. Entonces, hace poco platicando con Sandra Rodríguez en Ciudad Juárez, ¿no? Reportera del Gráfico, me decía, es que me vas a oír decir esto toda la tarde y pues ni modo, pues lo tengo que repetir, es que volvamos otra vez al tema. El tema es la impunidad. Mientras la gente, los jóvenes estén aprendiendo, tenemos 2 o 3 generaciones que han crecido viendo morir mujeres a raudales como algo natural. Tenemos generaciones enteras de gente que estamos formando con este tipo de violencia y gente que está aprendiendo que no va a pasar nada, ¿no? Entonces el problema es, regresamos a la impunidad. Si tratamos eso, entonces podríamos todos beneficiarnos de un pase y de un viaje y de un proceso de globalización que no tiene que ser inhumano, que no tiene que seguir las reglas del neoliberalismo o del viejo liberalismo, de cualquier tipo de liberalismo, ¿no? Que podría estar encauzado y enraizado en nuestras maneras de vivir. Sí, ahorita me estaba acordando de la CNDH que hizo un informe hace 1 año y medio que debo decirlo, que a mí me llegó, era de migrantes centroamericanos, se llama Bienvenido al Infierno, Bienvenidos al Infierno, y lo dejé ahí. Y después de que pasó lo de San Fernando, ahora sí todos empezamos a buscar fuentes documentales para entender. Y realmente en ese documento, es emitido hace 1 año y medio, 2, que son puros testimonios de migrantes centroamericanos, te está advirtiendo que iba a pasar algo como San Fernando, que estaba pasando como San Fernando, pero en este caso también cuántas otras masacres a lo mejor ocurrieron y no las hemos sabido, ¿no? Pero ahí el último testimonio plantea algo muy importante. Él dice que cada vez está creciendo más el odio entre los centroamericanos, dice uno que a él, siendo hombre, lo violaron, lo tabletearon, a su hermano lo mataron al lado de él, tal. Él dice, vamos a regresar y vamos a regresar armados para que ya no nos estén... O sea, esta violencia, si no es procesada, si no, como decías tú, hay una tensión legal ya de esto que está pasando, o sea, va a generar otra violencia, porque el miedo que hay ahora en Centroamérica de pasar... Ahorita ahí se creó como un muro, ¿no? Imaginario, porque vas a México y te pueden matar. Entonces, hay unos que dicen, yo no voy a ir, me jodo aquí, me muero de hambre aquí. Pero hay otros que van a decir, voy, y yo voy armado, o voy a ir. O sea, vamos a entrar en una carrera de miedos. Sí. O sea, yo voy a tener miedo, entonces como soy miedo, voy a actuar violentamente. Cuando uno tiene miedo, actúa violentamente. Claro, que son una serie de miedos que se organizan violentamente, pero... Si no hay una tensión, aquí vamos a empezar a ver eso. Claro, a lo mejor había que cambiar la utopía. En lugar de esperar a que Estados Unidos diga, bueno, ya los voy a tratar legalmente como debe ser porque sostienen la economía nos ayudan a sostener la economía. A lo mejor cambiamos la utopía y nos aliamos con los demás países latinoamericanos, centroamericanos y vemos qué hacemos con ese problema que tenemos todos en común. Pero bueno, eso ya... Estamos hablando de utopías y esas cosas.